pasamos al el tema de las nacional. jubilaciones nacionales. Ujú. Y yo quisiera algo que estuvimos hablando y que es evidente, ¿no es cierto? Pero muchas veces lo evidente no se nota, ¿no? El gobierno cartista de Peña está dividiendo las luchas, busca dividir las luchas Sí, para así dividir y reinar, como decía ya el Imperio Romano, ¿no? Y entonces, claro, ahora ataca a la caja fiscal, o sea, a los empleados públicos, por decirlo por lo más claro, maestros, enfermeros, enfermeras, policías, Fuerza Armada y demás burocracia, a los empleados públicos. Después le va a atacar, y de hecho ya atacó al IPS, que son los trabajadores del sector privado. Y ahí, fíjate, que esas son las dos cajas más grandes, la caja fiscal y la caja IPS. Yo quería hacer una comparación. Fíjate que en el IPS, ¿no es cierto? El trabajador paga un 9%, ¿no es cierto? Aporta un 9% por seguros de salud y jubilación, y pensión y todo, mm, muy completo. Realmente el IPS es muy completo y es lo único que te salva en materia de salud, lo único que te salva. ¿Eh? sí. No hay seguro privado, por más Y si VIP no que fuera sea por que la te salve. corrupción, sería maravilloso. Sí, claro. Mal manejado, pero es lo único que te salva. Esas enfermedades de cáncer muy costosas, bueno, allí, aún con toda su Enfermedades deficiencia, crónicas. salva. Sí. Sí. Bueno, entonces IPS, pero fíjate, el trabajador aporta 9%, el patrón aporta 16,5%. El patrón 16,5%. Comparemos con la caja fiscal. La caja fiscal, el trabajador ahora aporta 16%, o sea, no 9, 16%, y ahora le van a hacer aportar 19%, ¿no es cierto? No Sí. estoy de acuerdo a la versión de diputados, 19%, mientras que el trabajador privado 9%. Pero realmente es una... Y aparte, la caja fiscal no le da salud, no hay un seguro de salud, es solamente de jubilación. Entonces es... Así es. Y además el Estado, ¿cuánto aporta el Estado? Cero. Hasta ahora aportó cero. O sea, la patronal, mientras la patronal privada aporta 16,5, en la caja fiscal el Estado, que es el patrón, aporta cero. ¿No es cierto? Cero. Y ahora, según la reforma, claro, va a aportar 5%, pero, ¿no es cierto?, va a comenzar aportando 2% en el 2027, entiendo, ¿no? En el 2027 y después va a ser un 1%, que ni eso va a ir a las calendas griegas, como se dice, o sea, probablemente no aporte nada otra vez. Pero en realidad el Estado debería aportar lo que aporta la patronal privada. ¿Por qué la patronal privada aporta 16,5% y el Estado, que es el patrón de los empleados públicos, cero? ¿Por qué? ¿O por Sí. qué va a aportar después 5% y la patronal privada 16,5%? Y encima al trabajador público no le dan, ¿no es cierto?, seguridad en materia de salud, que es tan importante, ¿no es cierto? Pero yo quiero centrar para tener la visión estratégica, sobre todo, porque tenemos que tener cómo este gobierno neoliberal, vende patria y que se apropia del dinero de toda la ciudadanía, divide las luchas. Entonces le Sí. quiere hacer pelear al trabajador privado con el trabajador público. Es decir, no, los trabajadores públicos son privilegiados. Y acaso, o sea, en realidad a todos los trabajadores se les explota, pero se debería en todo caso mejorar, que el trabajador público tenga seguro de salud, por lo menos. No Por lo tiene seguro de menos. salud, ¿no es cierto? Sí. Y que aporte igual que el trabajador privado. ¿Por qué no aporta el trabajador público 9% como aporta el trabajador privado? ¿Por qué tiene que, ahora aporta 16 y va a aportar 19, ¿no es cierto? Y el Sí. Estado, nada. Realmente es una barbaridad. Uno por Entonces, ciento para empezar. El compromiso inicial era 3%. Y acá quiero poner una gráfica que va en el mismo sentido que vos decís. Porque claro, mucha gente dice, no, estos funcionarios públicos privilegiados que ganan luego no sé cuántos millones y que... Pero si nos fijamos en estos datos oficiales que son del Viceministerio de Economía y Finanzas, esto que está en verde que vemos acá abajo, que es el 36%, un poco chica la letra, pero es el 36% de la masa salarial que paga el Estado son los maestros. El 36% de todos gente los muy salarios que sacrificada, paga el Estado muy son sacrificada. maestros, que se ven obligados a tomar 2 turnos, cuando lo ideal es que puedan sobrevivir con un turno, que puedan vivir dignamente con un turno para poder a la tarde corregir trabajos, preparar exámenes, preparar sus clases, etcétera.
se ven obligados a tomar 2 turnos porque no les alcanza. O sea, nadie va a decir que los maestros son privilegiados. Después, el 20% va a personal de salud. Imprescindible también. Y muchos de ellos muy La sacrificados. mayoría enfermeras o médicos, Sí, ¿no? También. claro, claro. Más que nada el personal auxiliar, ¿verdad? La minoría son los El médicos. grueso, ¿sí? El grueso Y son enfermeras. el 24% son policías y militares. En su mayoría policías. ¿Verdad? Sí. En conjunto, el 80% del presupuesto de salarios del Estado va entonces a maestros, salud y policías. Sí, el 80%, sí. ¿Cierto? Te cuento que hay un 2% que va al poder legislativo de los salarios, ¿verdad? Un 10% que va al poder judicial. Y después el resto del ejecutivo, otros ministerios, etcétera, Ministerio de Hacienda y eso. 1%, sí, exactamente. Bueno. Entonces tenemos que tener muy claro también que nos tratan de convencer de que porque hay un funcionario, no sé, del Banco Central del Paraguay que se jubila porque hay un límite también de las jubilaciones que se están poniendo, no sé, con 20 millones, entonces, qué privilegiado, y todos los trabajadores del sector privado tienen que estar en contra de él. Pero hacen para dividirnos, porque esa es una minoría total. Que, bueno, claro, nosotros tenemos este proyecto de ley también, Ricardo, dentro de la iniciativa popular de ampliación de la tarifa social de la energía eléctrica, que nadie gane más que el presidente de la República y que toda la diferencia sea un impuesto a los altos salarios. A los altos salarios, claro. A los altos salarios públicos. Pero entonces, no, eso no se trata, se trata, ¿no? Y le están agarrando por separado. Ahora es caja fiscal, mañana va a ser IPS. Y después por separado también a los adultos mayores. Y claro, los adultos mayores le van a decir, no hay plata, y cuando le pagan un cuarto de salario mínimo, una miseria, ¿no? Sí. Realmente es un escándalo. Fíjate, te comento, o sea, en los países de Europa, bueno, nosotros estuvimos viendo, vos eras muy chica, ¿no es cierto?, en Holanda, ¿no? Y allá había lo que se llamaba la Ley General de la Vejez. La Ley General de la Vejez. Y cualquier persona de tercera edad recibía, yo no sé si era el 70 o 80% del salario mínimo, por ser viejo, o sea, adulto mayor. Entonces, yo creo que era 80, pero para no exagerar, digamos, pongamos 70%. O sea, claro, entonces, eso sí, acá no le pagan el 25% y no le quieren llevar a un nivel mínimo a los adultos mayores. Y es esa estrategia de dividir, digamos, las finalmente pensiones y jubilaciones de los adultos mayores. Una pensión, ¿cierto? Porque no se puede dejar que una persona anciana se muera de hambre, se muera por falta de remedios, ¿no es cierto? Le llaman luego pensión alimenticia, porque dicen, bueno, un cuarto del salario mínimo alcanza para comer, ¿verdad? Entonces no importa si vive en la calle, no importa si no tiene para su remedio. Y tiene que pagar alquiler, luz, agua, remedio. Una persona de tercera edad necesita remedios, que son carísimos, ¿no es cierto? Son carísimos. Entonces, ¿cómo con un cuarto de salario mínimo? Con un salario mínimo lo es imposible. Digámoslo claramente. O sea, no sé quién. ¿Sabes qué le castigaría a Horacio Cartes, a Santiago Peña, al ministro Fernández Baldovino, que vivan un año con salario mínimo y después que vengan a hablar? Que en un año le pagamos el salario mínimo, que no trabaje inclusive, ni siquiera, pero que no tenga otro ingreso, que solamente viva de un salario mínimo y que a ver si puede vivir con un salario mínimo. A ver, sin tener casa, porque una persona pobre luego no tiene casa. Sí. A ver si, de dónde, qué alquiler, qué luz, qué agua, qué alimentos, qué remedio va a poder comprar con un salario mínimo. Ese sería, mira, por todo lo que han robado, yo le condenaría a vivir con un salario mínimo. Lo que, ojo, hoy le niegan, fíjate, a la persona de adulto mayor no le quieren pagar más que de un cuarto de salario mínimo, que es una miseria. Y en el caso de los maestros, que ahora, ya que estamos tratando de la caja, ojo, el proyecto de la caja fiscal, le quieren llevar la edad a 62 años o 57. 57, no sé. 57 años sería 57. La edad mínima. Pero también decir que ya tiene media sanción de diputados con una feroz represión que hubo con balina de goma y todo. Sí. Y este martes a las 10 de la mañana se trata en el Senado.
sí. Y las maestras ganan su jubilación, Mercedes, normalmente es mucho menos del salario mínimo, ¿no es cierto? Y le van a obligar a trabajar hasta los 57 años. También otra pena que yo le pondría a Cartes, que vaya a enseñar un año en una escuela primaria con Mm. 60 niños, a ver si resiste una semana. No va a resistir una semana, No, ¿no es ni cierto? una De luego, mañana no va a resistir. pobre niño, ¿no es cierto? Pero bueno, para que sepa, o sea, porque realmente hay que ser patriota y hay que tener, digamos, una gran vocación de servir a la patria, ser maestro o maestra. Porque Sí, realmente te pagan una miseria y te revientan los nervios, porque, digamos, la persona más centrada, y claro, los niños son cabezudos, como decimos nosotros, son inquietos, se pelean, tienen problemas de salud, tienen cantidad de problemas, problemas familiares, de todo. más aún en las zonas de pobreza. Andás a enseñar en el Dalquis, ahí en Chacarita o en áreas rurales. Ahí los Sí. problemas son mucho más graves. Por eso, yo, si, digamos, de todos los robos que ha cometido Horacio Cartes Santiago Peña, le condenaría a enseñar un año, ¿no es cierto?, en una escuela humilde, con todos los problemas que hay, y a vivir con un salario mínimo. A ver Mm. si cómo terminan después de ¿Cuánto esa. resisten? A ver cuánto resisten. Y por eso también es muy importante, Ricardo, yo creo que volviendo a lo que hablábamos al principio, que están dividiendo la lucha y tratando que se Sí, peleen entre trabajadores. Y muchas veces pobres contra pobres, porque ya van a haber trabajadores del sector privado que van a decir que los maestros son privilegiados y eso, ¿verdad? sí, y Entonces, sí. unir las luchas. Hay que Y unir las luchas. hay que unir las luchas. Y ahí el rol de los sindicatos más grandes del país es fundamental para no Sí, tener una actitud corporativa y solamente preocuparse por sus asociados, sino sí, pensar también en cómo hacer que la seguridad social, la protección a la tercera edad sea universal en Paraguay y sí, que llegue sí. a todos, que llegue a Que, todos. que llegue salud y jubilación, pensión, ¿no es cierto? Tanto la seguridad social como la salud estén garantizadas. O sea, no puede ser de que solamente los trabajadores privados tengan el IPS. ¿Y por qué no los trabajadores públicos? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿Cierto? Si pagan, para tener también contribuyen más. salud. Claro, hay que Y unir las una, luchas. así es. Y sobre ese mismo punto también es muy importante decir que acá el gobierno no está actuando porque haya una crisis real del sector jubilatorio. No, 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 que no nos quieran engañar, porque como nosotros Sí, vemos que en otros países se lleva una gran porción del Producto Interno Bruto, el pago de las pensiones y jubilaciones, pensamos que a lo mejor en Paraguay es lo mismo, pero no es lo mismo. Paraguay, lo que se gasta en pensiones y jubilaciones es aproximadamente el 2,5% del Producto Interno Bruto de Paraguay, que es el Mercedes, valor más bajo de América, más el más bajo América, bajo, sí. probablemente del Ya, mundo también, Ricardo. aparte, Mercedes, si el Estado aportara lo que tiene que aportar, si aportara lo mismo que aporta el Sí, patrón privado, que aporte el 16,5%, ¿no es cierto? exacto. Pero no habría ningún problema en la caja fiscal, no habría ningún Sí. problema. Entonces, como el Estado no aporta, a pesar de ser patrón, porque el Estado es patrón de las maestras, es patrón de la enfermera, es patrón de los policías, ¿por qué no aporta? En Europa, y cuando es empleado público, aporta el Estado. Aparte, los Estados hasta subsidian las cajas de jubilación, fuertemente, ¿no es cierto? Fuertemente. Pero acá no, acá no solamente no aportan nada, sino que quieren hacer una reforma para que pague más otra vez el trabajador, para que pues, realmente es un chiste, o sea, que aporte porque claro, lo que pasa es que ellos no quieren cobrarle impuestos, porque si va a aportar al Estado, ah, los latifundistas van a tener que pagar impuestos, las grandes fortunas van a tener que pagar impuestos, porque al pobre ya no le van a quitar más impuestos, ya está ya en la lona, ¿no es cierto? ¿A qué pobre le van a quitar? La clase media luego ya paga todos los impuestos que puede y apenas puede subsistir. Mercedes, creo que hemos publicado en un programa anterior que disminuyó la clase media en Paraguay, ¿no es cierto? Peña dice que es su Sí, modelo exitoso, ¿no? sí, Tenemos la CELAC, dice, no sé, sí. la CEPAL, que es CEPAL, una la organización de CEPAL. Naciones Unidas, que lleva estadísticas de forma muy seria,
Hay países que han aumentado su clase media, como Brasil, ¿no es cierto? México. Eso sí aumentaron, porque tienen políticas a favor del desarrollo del país. El Paraguay redujo su clase media, ¿no es cierto? Argentina también. Entonces, Sí. ¿de dónde le va a quitar más impuestos ya a la clase media? No puede, ¿no es cierto? Y está en retirada. A los pobres menos. Entonces, eso es lo que ellos no quieren, que los ricos, los súper ricos, paguen más impuestos, y de esa manera financien la caja fiscal como siempre tuvo que haber sido. El Estado siempre tuvo que haber aportado, si es el patrón. ¿Por qué no aporta el Estado? Y Es porque los a ricos IPS no inclusive quieren le pagar debe impuestos. porque hay algunos sectores públicos que también pagan IPS, como justamente las maestras, los docentes universitarios, qué sé yo, los Claro, funcionarios. para salud. Y tampoco no pagó nunca el Estado su aporte. Le debe muchísima plata a IPS. Le debe muchísimo, sí, sí, por Sí, eso. Y entonces sí. Hay que el unir las debate, luchas. Y hay demasiado espacio fiscal. Hay muchísimo espacio fiscal para que se pueda hacer un sistema solidario donde se garantice la tercera. Claro, hay que aumentar el impuesto a los que más ganan. sí, Pero a los espacio más ricos. fiscal hay, pero muchísimo, sí, a los más ricos. Sí, Sí, apenas 2,5% de nuestro Producto Interno Bruto se debe. Hay país, el promedio en Europa es 8,8%. sí, sí. Hay países que aportan 16% de su PIB a las pensiones y Sí, jubilaciones. sí. Mercedes, de hecho la presión fiscal en nuestro país es 10, 11%, no, no Sí, existe Estado prácticamente. Eh, hay gente que especula, de lo está, ¿no? Especulador financiero. Por ejemplo, habría que ponerle más impuestos a los bancos. Los bancos ganaron cifras récord, ¿no es cierto? No sé si 700, 800 sí. millones de dólares. Bueno, ¿por qué no pagan la mitad en impuestos y ahí ya se resuelve, ¿no? Los bancos. La gente que especula con la tierra o tiene beneficio con Mm, la tierra es del pueblo paraguayo. Entonces, el que tiene una propiedad, yo te voy a poner un ejemplo. Me decía un amigo francés, eh, claro, acá pueden ser latifundistas, pero el que tiene 100 hectáreas, ¿no es cierto? Y sobre todo no genera empleo, ¿no? Lo mismo inclusive Uruguay, acá nomás, paga una fortuna de impuestos. Porque ese es el tema, o sea, vos podés ser un latifundista en Europa. Pero tenés que mucho generar empleo. muchísimo empleo o bien pagar muchísimo impuesto, ¿no es cierto? Entonces el tipo, por ejemplo, un tipo noble, un ricachón que tiene 100 hectáreas, es un súper rico porque paga un impuesto impresionante. Acá tienen 100.000 hectáreas, ¿no es cierto? Cartes tiene 200.000 hectáreas. Sí, ¿Cuánto y paga Favero Cartes de un impuestos? millón. Ni Favero 1.000.000. ¿Cuánto pagan de impuestos? Mm. Nada, nada, ya lo dijimos varias veces. Base de datos oficiales, pagan el 0,005%. Cuando que la ley dice que tienen que pagar el 1%, o sea, pagan 200 veces menos o 100 veces menos de lo que tienen que pagar. Y después dice, no hay plata. Y que paguen lo que dice la ley, o si no, que deroguen la ley de impuesto inmobiliario. ¿Por qué violan la ley de impuesto inmobiliario?